por las mañanas contigo. La Voz FM, porque la fe viene por el río. Tu mejor alternativa. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Bienvenidos a su espacio, un enfoque a la familia con el ministerio Eclesiastés 4:12. Donde serán reveladas las más grandes historias que nuestro Dios nos ha mostrado por medio de su palabra para con nosotros. En compañía, en los próximos minutos, de sus pastores Benié y Nixon Colmenares, para bendecir tu vida. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Eclesiastés 4:12, conducido pues por mi amada esposa Benié Colmenares y su servidor Nixon Colmenares. Hoy nuevamente pues con ustedes. Mi esposa no podrá asistir en este día, tiene algunos compromisos que realizar y bueno, estaremos allí también. Ella va a estar atenta a través de la radio del mensaje del día de hoy. Bueno, también un saludo a nuestro hermano Martín, nuestra hermana Lupita, nuestra hermana Luz, a nuestra hermana Hilda, Irma, Odalis, Miriam y Rosy, como de igual manera a nuestra hermana Luján y a todos aquellos hermanos que sintonizan no solo desde acá de la ciudad de Juárez, sino desde El Paso. Damos pues a cada uno de ellos un agradecimiento en el Señor y que nuestro Dios pues le bendiga en gran manera. Nosotros pues también estamos al servicio de cada uno de ustedes y pueden comunicarse con nosotros a través del 915-408-2425, 915-408-2425 y bien también al 915-621-8137, 915-621-8137 y vamos a estar a toda disposición si quieres conocer acerca de nuestro ministerio o bien quieres conocer acerca de esa obra que el Señor pues nos ha encomendado a nosotros en cuanto a Eclesiastés 4:12, un ministerio que habla del amor, un ministerio que habla de las historias de las Escrituras, amén. Así que bueno, a cada uno de los que se están conectando a través de las redes sociales y que nos están sintonizando a través de esta frecuencia, la 101.3 La Voz, le damos pues un agradecimiento en el Señor. Hoy lo vamos a invitar como siempre a hablar de esas historias que habla la Escritura, que traen a nuestra vida ese presente de Dios, ¿sí?, que hizo con todos aquellos que realmente vivieron y se convocaron así para obedecer, ¿sí?, para honrar el santo nombre de ese Rey de Reyes, ¿ok? Hoy vamos a estar hablando de un tema que mayormente me aboqué a buscar mucha información sobre esto porque nunca he oído hablar. Siempre he oído hablar individualmente de cada uno de estos personajes, pero nunca he oído hablar realmente en lo que ellos realmente iniciaron delante de Dios, un matrimonio, ¿sí? Y hablo con referencia a Acab, un rey de Israel del norte, sí, y de Jezabel, una mujer que se habla mucho, no solo en las congregaciones, sino también en las redes sociales. Se habla mucho sobre el espíritu de Jezabel, quién era Jezabel, cómo ella actuaba. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver sobre esas relaciones no exaltadas. El tema mayormente tiene que ver con una relación no exaltada, una relación que no agrada a Dios, una relación que Dios permitió, sí, en su soberanía, pero que no se agradó, porque realmente ahí estaba la consecuencia del pecado de Jeroboam, que había afectado no solo a la relación de acá con nuestro Dios, sino con otros reyes más que también pecaron contra nuestro Dios. Así que bueno, vamos a iniciar el día de hoy, vamos a buscar en las Escrituras, ahí donde te encuentres, en la tienda, en el auto, en el supermercado, en tu casa, en el trabajo, donde te encuentres, abre ahí las Escrituras y bueno, vamos a leer lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy lo invito pues en Primera de Reyes capítulo 16 y vamos a hablar, como dije, de Acab y Jezabel. Así que bueno, busquen ahí en las Escrituras el verso 30 hasta el verso 33 y vamos a darle inicio. Hoy pues, como dije, mi esposa no está con nosotros para la lectura de las Escrituras y para compartir también, pero bueno, vamos a hacerlo con la ayuda del Señor y que nos guíe el Espíritu Santo en medio de este mensaje poderoso que el Señor nos permitió pues inquietarnos para compartirlo con cada uno de ustedes. Así que
Dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 16, desde el verso 30 hasta el 33, dice la Escritura: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Bien, es un personaje que realmente la Escritura lo va a resumir en 6 capítulos. Sí, en 6 capítulos va a resumir 22 años de vida de Acab, rey de Israel, y que realmente va a verse involucrado con una relación que no estaba afinada a los propósitos de nuestro Dios, pero bien había sido permitida. Y la Escritura nos enseña que la palabra hebrea para Acab significa hermano del Padre. Sí, y la palabra que nos dice en hebreo para Jezabel significa no exaltada. Por eso el título del tema de este día es una relación no exaltada. ¿Sí? La Escritura nos enseña a nosotros que él gobernó 22 años, ¿sí?, en el reino del norte de Israel, que estaba en Samaria. Desde allí gobernaban los reyes, ¿sí?, sobre Israel, sobre aquellas tribus que habían sido apartadas por causa, pues, del pecado de Salomón, y todos lo sabemos. Él reinó entre el año 874 y 853 antes de Cristo. Bien, pues, había en la Escritura nos recuerda y nos hace ver que tenía un poder político. Anteriormente se podía ver de que los reyes hacían pactos o compromisos con otros reyes, y los que estaban en Sidón, los sidonios, quedaba a la parte pues cercana a Samaria, ¿sí? Y allí nosotros podemos ver que habían puertos, porque esto pertenecía a lo que hoy conocemos por el Líbano, ¿sí? Y los sidonios tenían a sus propios dioses, que eran los Baales, ¿sí? Y la Escritura nos hace un recuento de que él sucedió, pues, o tomó el puesto de su padre Onri, el cual también gobernó sobre Israel. Y la Escritura nos enseña a nosotros que tuvo una esposa, una mujer que él tomó. La Escritura no dice que el Señor se la dio, como en otros casos sucede en la relación, sino que dice que él tomó a Jezabel, ¿sí?, de los sidonios por mujer, ¿sí? Y entre esta relación me llama mucho la atención porque nombra un parentesco hacia lo que son los hijos, esa herencia que habla la Escritura que el Señor nos da. Y la Escritura nos dice a nosotros que él tuvo 3 hijos, ¿sí? Entre los hijos que él tuvo los 3 gobernaron tanto en Israel como en Judá. Y me refiero a Ocosías, me refiero a Joram, y me refiero también a la única hija que tuvieron, a Atalía. Sí, igualmente venía una descendencia de acá donde había otro Ocosías, sí, que era hijo de Atalía, y otro Joram, sí, que la Escritura nos los va a referir. Entonces, como dije, el nombre de acá significa hermano del Padre, y la relación que tenía acá para con nuestro Dios siempre se vio dañada, porque él, dice la Escritura, que vio poca cosa andar entre los pecados de Jeroboam, o sea, lo vio ligero. La Escritura nos enseña a nosotros que él no consideró en su corazón nunca servir a nuestro Dios, a pesar de que nuestro Dios permitió de que Onri fuese rey, ¿sí?, y que lo sucediera a él. No se vio realmente que el amor de Acab, un rey que habían puesto sobre Israel, se fuese siempre inclinado hacia nuestro Dios. Ciertamente la Escritura nos refiere a nosotros que habían algunos profetas en aquel tiempo, y estuvieron siempre dispuestos allí para hablarle a este rey. Y me refiero a que estaba Elías y Micaías, y hay algunos profetas que la Escritura no menciona sus nombres, pero estuvieron presentes allí. Entre la relación que se dio entre Jezabel y la relación que se dio entre Acab, comenzó a dañar
y comenzó a inclinar al pueblo de Israel tras otros dioses. O sea, impactaba esta relación dentro de la sociedad israelí o dentro del mismo pueblo. No tanto así que también afectaba a otros reinos como el reino de Judá, ya que dice la Escritura que también Atalía, hija de Acab, contrajo relación también con Joram, que era prácticamente un rey de Judá que había exterminado a sus hermanos, y que este rey había provocado pues que el reino también se hubiese contaminado, el reino de Judá, y tuvieron un hijo llamado Josías. Pero el centro de nuestra relación en el día de hoy, o el tema, es Acab y Jezabel. Acá hay Jezabel, todos conocen a Jezabel porque realmente Jezabel era una adoradora de Baal, tenía a profetas de Baal, profetas de Acera, había contaminado el corazón de Acá y había hecho que Acá realmente dañara más su relación con nuestro Dios. Tanto es así que ella comenzó a hacerle ver acá que él era el rey y que él tenía dominio sobre todo. Y en cierto momento de las Escrituras nos refiere que acá puso sus ojos sobre una viña, la viña de Nabot. Y acá quiso tomar o considerar esta viña para sí mismo, poniendo una oferta a Nabot acerca de que le podía dar otra viña mejor que esa, o bien podía comprársela. Nabot se negó porque realmente era una herencia de sus padres. La Escritura nos refiere a nosotros que él fue a donde estaba Jezabel, se arrojó sobre su cama y se entristeció y se enojó porque Nabot no quiso pues compartir con él tal viña. Y la Escritura nos refiere a nosotros que Jezabel, viendo pues que él era rey, le dice: ¿acaso tú no eres rey sobre Israel? Dice que ella hizo una carta, ¿sí? Y la selló con el sello del rey. Y la envió a los ancianos de Jezreel. Y estos ancianos la recibieron y la carta decía: proclamen ayuno durante 2 días y llamen a 2 perversos, ¿sí? Y llamen a Nabot delante del pueblo y que ellos pueden testimonio en contra de él, ¿sí? Y entonces, ¿qué iba a hacer el pueblo? El pueblo iba a apedrearlo porque la excusa era que habían pues blasfemado contra Dios y contra el rey, ¿sí? Y aconteció lo que Jezabel propuso en su carta a los ancianos de Jezreel. Ellos pues tomaron a Nabot y lo apedrearon. Y ya luego de consumado este hecho, ella dice: ya Nabot no existe, está muerto. Ve y toma tú aquella viña. Y se fue él y se metió en la viña, pero el Señor habló pues por medio de Elías. Y Elías fue y lo enfrentó porque realmente había algo que tenía que suceder. Toda consecuencia de toda mala relación, sí, nuestro Dios la está mirando y traerá sobre sí repercusión. Juzgará esa situación, porque no solo estaban perjudicando Jezabel al rey, sino que también estaba afectando la relación del pueblo con su propio Dios. En este caso, el Dios de Israel. Y la Escritura nos enseña que el Señor le dijo: levántate a Elías. Y dice: y desciende con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y no solo eso, sino que venía una consecuencia más allá de esto, porque quien había dado el veredicto de muerte hacia Nabot había sido Jezabel, pero nuestro Dios comienza obrando hacia el hombre, hacia el rey, hacia aquel que él había puesto para que gobernara sobre un pueblo. Y la Escritura nos dice que acá le mencionó a Elías, le dice: ¿me has hallado, enemigo mío? Él le respondió: te he encontrado, porque tú has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de acá, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Realmente esta relación de Acab, esta relación de Jezabel hacia el pueblo, tenía pues dividido realmente lo que era gobernar sobre una nación. Esta relación estaba afectando en gran manera esta relación, y había allí una
un cuestionamiento real acerca de lo que él podía hacer, porque realmente el Señor siempre que llamaba acá le decía: has hecho pecar a mi pueblo, has hecho prevaricar a mi pueblo, has ido en contra de los principios que realmente yo fundamenté en David, y te has ido tras otros dioses, has edificado una casa para Baal, has matado, has hecho claudicar mi pueblo entre dos pensamientos. Y esto lo establece la misma Escritura tras la persecución de los profetas. Habían profetas como Miqueas, habían profetas como Elías, habían profetas que no menciona el nombre de las Escrituras, pero también aún habían profetas en Judá a través de un profeta llamado Jehú, que hablaban siempre consecuentemente acerca de las maldades que hacían. Pero el Señor se rebelaba contra acá y contra su relación, porque realmente esta relación no estaba obrando según los mandamientos, preceptos y estatutos de nuestro Dios. Y es tanto así que afectó la relación también de sus hijos con Dios. Tanto Ocosías, que el Señor manda a Elías a darle una palabra, el cual muere de sus intestinos. En cuanto a Jorán, que se rebeló también contra nuestro Dios y gobernó durante 12 años. Y también hizo lo malo, y he aquí Jehú lo abordó dándole muerte, los cuales los perros también lamieron su carruaje. Ocosías, nieto de Acá, el cual también hizo lo malo delante de la presencia del Señor y gobernó por causa de su madre Atalía de mala manera en el reino de Judá. Y aún así, de parte de Ocosías nace un niño llamado Joás, el cual las Escrituras nos dice que tuvo 7 años en la casa de Dios. Fue ocultado porque Atalía también dio muerte a toda la realeza del reino para apoderarse. Era una mujer malvada, atrevida también como su madre Jezabel. Entonces, tanto Acá como Jezabel impactaron mucho en la vida, no solo del reino, no solo del pueblo, sino de sus hijos. Porque aquí Jezabel no estaba dispuesta a compartir lo que había aprendido de los sidonios con el pueblo de Israel. Ella tenía que acabar con todo el que hablase de parte de nuestro Dios. Y es así como lo relata la Escritura acerca de cómo pues ella dio muerte a los profetas y cómo pues persiguió luego al profeta Elías, el cual tuvo gran temor y deseó muerte delante de nuestro Dios. Pero una de las cosas que el Señor llama pues a Elías a presentarse delante de Acá después de 3 años desaparecido, después de 3 años de estar en el arroyo de Querit, después de estar allá en Sidón, y viene Elías y se presenta ante Acá, porque el Señor le dice: ve y preséntate ante Acá. Y él le dice, cuando se presenta allá, lo siguiente: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Fíjense cómo este hombre se dirige hacia el profeta, hacia el varón de Dios, cuando el que perturbaba a Israel era él mismo. Pero él le dice a Elías: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y le dijo: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Allí estaban involucrados. Y los congregó. Y cuando los congregó, Elías se acercó a ellos y le dijo a todo el pueblo que estaba reunido: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero fue a causa de qué. Elías lo menciona. Elías dice, volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Habían claudicado, habían dejado de seguir los mandamientos de nuestro Dios, habían seguido los dioses del rey, los dioses de la reina, habían hecho lo malo ante la presencia de Dios y no podían hablar palabra porque no tenían una relación con nuestro Dios. No tenían una relación porque esta pareja de reyes perversos, no exaltados, habían hecho lo malo ante la presencia de nuestro Dios. Y es así luego donde vemos que Elías extermina a los profetas de Baal, extermina a todos estos profetas, pero no acabó con todos. Porque la Escritura nos refiere a nosotros que habían otros 400 que entró un espíritu de mentira para seducir acá
para que fuese a la guerra, para que fuese y se presentara contra los sirios. Y allí pues nuestro Dios exterminaría a Acab, daría muerte porque no podría huir, no había quien lo defienda, el ejército no lo iba a poder defender, solamente nuestro Dios. Entonces la Escritura nos refiere y nos enseña a nosotros que esta relación afectó mucho al pueblo de Israel, afectó mucho a los profetas, le dieron muerte a los profetas, le dieron muerte a la palabra, pero no podía porque siempre Elías salía ante ellos. Cuando nosotros resumimos cuánto tiempo realmente duró Acaz, fueron 22 años, pero Jezabel duró mucho más que esos 22. Duró los 22 años del reinado de Acaz, duró los 12 años de Joram, duró los 2 años de Ocosías y aún seguía haciendo lo malo. Pero sabemos que nuestro Dios, cuando huyó Elías, él dio una palabra y le dijo: unge a Hazael como rey de Asirias, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo en tu lugar. Y el que huya de Hazael lo matará Jehú, y así sucedió. Quien extermina realmente es uno de los generales de Israel, general de Joram, sí, llamado Jehú, es el que termina realmente dando muerte a Joram, hijo de Jezabel, y el que mata al nieto de Jezabel, Ocosías, y el que también mata a Jezabel. Por causa de la consecuencia, la inmundicia del pecado, de cómo los sacerdotes de Baal se habían apoderado de la conciencia del pueblo, y por eso Elías llamaba a que siguieran al Señor, a que siguieran sus mandamientos. Pero lo más tremendo de todo esto es que nosotros vemos una relación que afectó por completo a toda una región, a todo un pueblo. Como los sidonios, una sola mujer, logró introducir dioses paganos y establecieron un lugar para que adoraran a los Baales, para que adoraran a los dioses de Acera. No se sometieron nunca realmente a lo que la Escritura, a lo que el Señor había establecido por mano de Moisés y cómo había hecho pacto con David para dejar herencia. Josafat casi se ve contaminado, pero aún su hijo se contaminó porque Atalía gobernó durante 7 años después de su muerte. Y aún el Señor no cortó esa descendencia por amor a David. Hoy en día surgen relaciones similares. Hoy en día hay mujeres que están siguiendo otros caminos que no son los caminos del Señor y se están involucrando dentro de la relación que tiene su esposo con el Señor. O hay hombres perversos que tienen su corazón contaminado igual que su mujer, como Acab y Jezabel. Están viviendo momentos difíciles, pero aún así no se someten a Dios. Aún así no buscan al Señor. La mujer busca su propio beneficio, no comparte su relación. El hombre busca sus propios, aleluya, deseos, sus propias pasiones y no busca la relación. Y dividen e impregnan también de pecado a sus hijos a causa de la desobediencia y la rebelión. El caso de Acab y Jezabel se ve no solo en el reino de Israel, en el reino del norte, sino que afecta también nuestra relación. El Señor le decía: mira, has consentido, has seguido aún tras los pecados de Jeroboam, tu padre. Hay gente que todavía sigue tras los pecados. Es que mi papá era así, yo soy así porque mi papá era así, o yo soy así porque mi mamá es así, y eso es mi carácter, es mi forma de ser y yo no puedo cambiar. Déjame decirte algo. Cuando conocemos de Dios y tenemos a un Dios que lo transforma todo, nuestra vida cambia por completo. No seguimos tras las fornicaciones. Jezabel era una mujer reconocida por fornicaciones y por hechicería. Era una mujer conocida por profetizar mentira. Y hay mucha gente que se presta para esto, para profetizar mentira, para engañar dentro de la iglesia, para engañar a aquellos que realmente son seducidos y atraídos por la maldad y por el cautiverio del pecado en el cual no han salido. Pero realmente nuestro Dios quiere que se levante uno como Joás, que esté en la casa de nuestro Dios, que haya esa descendencia, aleluya, donde sea instruido y sea lleno pues de la presencia de nuestro Dios y gobierne y reconstruya los muros que derribaron aquellos que estuvieron antes que nosotros. Amado hermano, amado amigo, compañero, tú que vives en Juárez, tú que vives en El Paso, tú que vives en algún lugar de estos territorios donde llega esta onda marciana, donde llega esta señal, déjame decirte que realmente nosotros no fuimos llamados a vivir como Acaz o como Jezabel,
a vivir tras las mentiras y tras otros dioses. Fuimos llamados a que nuestra relación sea exaltada en Dios, sea una relación unida, unificada para amar, para consagrarnos, para vivir en su presencia y bajo sus sombras. Realmente nosotros necesitamos apartarnos de aquellas cosas que perjudican nuestra relación con Dios, para que nuestra relación también con nuestra pareja podamos convivir y cada uno no busque su propio lugar. La Escritura nos manda a nosotros a recrearnos con la mujer de nuestra juventud. Nos manda a nosotros a amar a nuestras mujeres, y las mujeres están sujetas a sus maridos. No hagamos como Jezabel o como acá, cada uno ligeramente viviendo tras los pecados y tras las cosas que este mundo en su ofrecimiento nos permite. Y hoy, con más ímpetu, dentro de la iglesia se ve una apatía, no se ve realmente esa búsqueda, ese deseo de aprender de nuestro Dios para andar en Él, para preservar nuestras vidas en Él por medio de su palabra y ser librado y no caer muerto como aquella flecha que arrojaron los sirios y mató al rey Acab en medio del combate, en medio de la pelea, cuando Miqueas le dijo que moriría. Así Jezabel, Elías también profetizó de ella, y fue ella pues dada de baja allá en Jezreel, en el mismo lugar donde ella dio muerte a Nabot. Amados, los minutos son cortos, el tiempo pasa pronto. Así que en este día los invitamos pues a que vivamos una vida acorde a nuestro Dios y sometidos bajo su palabra, bajo sus enseñanzas, bajo sus preceptos, bajo lo que Él estableció, porque Él lo conoce todo. Nosotros no conocemos nada. Creemos conocer, pero no conocemos. Todos los días aprendemos más y más de una relación. Así que bueno, los minutos ya están llegando a su fin. Damos gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a su hogar, por permitirnos compartir la palabra, por permitirnos poder presentar a un Cristo vivo, a un Dios vivo que transforma, que cambia y que hace justicia y que no pasa nada desapercibido. Ponte a cuenta con el Señor y ponte a cuenta con tu relación. Dios no busca gente individual, busca que los dos se consoliden en Él. Amén. Así que bueno, vamos a estar orando en esta mañana y dándole gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias en esta hora, bendito Rey amado, porque tú eres un Dios que te exalta sobre todo. Tú quieres transformar nuestras vidas y enseñarnos, Señor, que tú eres el principio y el fin de cada uno, Señor, de aquellos que confiamos en ti por medio de esa palabra poderosa. Tú quieres que nos despojemos de toda obra de la carne, de todo deseo, Señor, de toda fornicación, de todo adulterio, Señor, y vivir consagrados a ti. Vivir, Padre de la gloria, Señor, siempre en tus preceptos, en tus estatutos y en tus mandamientos, Señor. Te damos gracias porque a través de nuestro Señor Jesucristo conocemos el amor y ese amor lo practicamos en nuestros hogares, en nuestra relación, Señor. Permítenos no apartarnos de ti. Permítenos, Señor, guardar siempre y poner por obra todo lo que hemos aprendido para que nosotros, Señor, seamos, Padre de la gloria, de aquellos, Padre, que salen triunfantes en medio de su relación y que impregnan a la sociedad, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Padre, te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que cada día, Señor, sintoniza esta señal para aprender, Señor, y para vivir plenamente convencido en esa libertad que nos has enseñado de que tú, Señor, lo conoces todo y que eres el hacedor de todo. Te damos gracias en este día, Padre, y pedimos que te glorifiques a través de el mensaje, Señor, en la vida de cada hermano y de cada hermana. Bendecimos tu nombre y lo exaltamos sobre todo, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, recibe toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza y toda la autoridad, porque eres digno de ello, Padre. Gracias te damos en esta mañana. Amén. Así, amados, será hasta el próximo fin de semana cuando estaremos nuevamente con ustedes en su programa Eclesiastés 4:12. Bendiciones. Y así concluye nuestro programa por el día de hoy, de un enfoque a la familia, con su ministerio Eclesiastés 4:12 y sus pastores Benier y Nixon Colmenares.
Así que si deseas conocer acerca de nuestro ministerio, recibir oración o consejería, puedes hacerlo a través del 915-408-2425 o bien puedes hacerlo a través del 915-621-8137. Igualmente puedes seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter a través del Ministerio Eclesiastés 412. Así que sin más que agregar, que el Dios del cielo te bendiga.